tenemos ese riesgo. Y para minimizar ese riesgo, tenemos que ser lo más cuidadosos con el manejo del dinero. ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, señor. Entonces, y ahí ustedes ven cómo se maneja o cómo se clasifican los billetes. Se van clasificando de manera ordenada, con las caras inicialmente, digamos, en la misma línea y digamos que en cierta medida que ustedes lo puedan identificar fácilmente. ¿Para qué? Para minimizar ese proceso de diferencia. Entonces digamos que por qué lo quise traer aquí, para que ustedes vieran esas diferencias que existen, tanto a favor como en contra, nos implican, digamos, en ciencia cierta, una responsabilidad. Si me da de más, también tuve una responsabilidad, porque eso fue que algún cliente consignó de más o le recibí de más y no me di cuenta. Y también, aunque no voy a responder con dinero, obviamente me generan un llamado de atención. ¿Por qué? Porque no estoy colocando la debida atención en el proceso y procedimiento de la caja. Y así pasa también en todas las partes empresariales. Algunos de ustedes ya trabajan, ya han tenido acercamiento con esa parte laboral, y ahí ustedes, por eso, desde su experiencia, a veces me dicen, la repetición va contra el cajero es el que me tiene que responder. Pasa también en los almacenes de cadena, hablando en el sector comercio, compra y venta. Pues yo vendí 100 productos, digamos, de X referencia, pues yo tengo que tener el dinero de esos 100 productos. Si no los tengo, tengo un descuadre, y el descuadre lo termina asumiendo el cajero, porque la empresa no lo va a asumir. Entonces, digamos que dentro de esa parte, la responsabilidad del manejo del dinero es bastante alta. El dinero simplemente en las entidades bancarias es la mercancía. Cuando yo compro un celular y lo vendo, pues así es lo mismo del manejo del dinero. Dinero, la empresa o la entidad financiera lo recibe, ella lo entrega. Y así mismo ustedes lo tienen que ver. Ustedes lo tienen que ver, jóvenes, como una mercancía, como una herramienta, como si estuviera vendiendo ropa. Es lo mismo. Entrego esto, ¿sí? Porque ese es el producto de la empresa que ustedes escogieron en capacitarse. En este caso, como les dije, van a elaborar un procedimiento del manejo de caja con los lineamientos de la organización. En este caso, cuando ustedes abren una caja, inicialmente tienen una base. Todos los cajeros parten con una base. La base se basa la base la genera, pues, distinta entidad financiera, de acuerdo a la empresa. Esa la genera de acuerdo a la política de la empresa. Una puede abrir con 1 millón, otra con 3 millones, otra con 5 millones. Eso es de acuerdo a la política. Por eso ahí es donde ustedes van a jugar ese procedimiento. Adicionalmente, si la caja se va agotando, obviamente tienen que hacer el retanqueo, así sucesivamente. O viceversa, si recibo más dinero cuando ya tengo cierto tope, pues me toca llevar a la caja fuerte, pues a la bóveda de seguridad, me toca llevar cierto dinero. Obviamente el cajero, como no se puede mover de su puesto, hay una persona, un patinador, que simplemente recoge el dinero y es el que usted se lo inventarea, lo contabiliza. Acuérdense que eso es, digamos, es un producto, una mercancía. Usted lo registra, listo, le entregué 200 millones de pesos, allá deben aparecer en la bóveda esos 200 millones de pesos. En este caso, digamos que para ellos vamos a considerar, ya vamos a ver los 6 procesos del ciclo del pedido al cobro, la administración de la aplicación del efectivo, que se registran en los ingresos una vez recibido un pago. ¿Qué pasa aquí? Me vuelvo otra vez a mi material. Digamos que yo, cuando les enseño a ustedes en esa parte el préstamo, yo por aquí también tengo préstamo, vamos a buscar un préstamo.
donde yo les enseñaba la tabla de amortización. Entonces, nosotros hicimos un préstamo. La entidad financiera. ¿Qué pasa aquí con la entidad financiera? La entidad financiera, en este caso, digamos, aquí no sé por qué me sale esta imagen, pero bueno, vamos a quitarla. Ah, no, porque después la voy a utilizar. En esta parte, jóvenes, cuando voy a hacer las dos, digamos, las dos caras de la moneda, tanto la entidad financiera como el cliente. Inicialmente vamos a hacer el cliente. El cliente, digamos aquí en este caso, para hacerlo de nuevo, que soy yo, solicito un préstamo. Entonces yo le digo, banco, présteme no sé cuánto, y el banco me presta. Vamos a mirar cuánto me prestó el banco. El banco me prestó 50 millones de pesos. Eso no es un ingreso. Ustedes me dirán, profe, pero si está recibiendo la plata, ¿cómo me va a decir que no es un ingreso? No, esto es un pasivo porque yo estoy generando una obligación financiera. Esa obligación financiera en la contabilidad es un pasivo, por lo cual a veces se representa por la 2. En este caso, este es crédito, aumenta por el crédito. O sea, ¿qué quiere decir acá? Acá yo generé la deuda, la obligación. Ah, pero entró a mi activo, entró a mi caja o a mi banco, ¿entró cuánto? Los 50 millones de pesos. Claro, el dinero entra a la caja mía, a mi bolsillo, ese dinero, pero eso no quiere decir que sea un ingreso. ¿Sí? Un ingreso, como definición contable, es un beneficio económico que recibe la empresa. ¿Sí? Por lo general esos beneficios, esos incrementos económicos suelen ser por el resultado de la prestación de un servicio o por la venta de un X o Y producto. Acá simplemente sí tengo 50 millones de pesos y me estoy endeudando. Cuando a mí me toca pagar, al profe Moisés le toca pagar la primera cuota, ¿qué pasa? Él tiene que hacer su respectiva tabla de amortización, que ya ustedes son expertos en esa tabla, y esa obligación financiera, por eso, digamos que hay una parte que se va a interés y otra parte que se va a capital. A capital es esa disminución de esa obligación financiera. El pasivo disminuye en el débito, entonces yo me voy a mi tabla de amortización y aquí cojo los intereses. Ah, me toca pagar unos gastos financieros. Los gastos financieros es ese interés que me cobra esa entidad financiera por hacerle el préstamo, en este caso. Y de mi caja o de mi banco va a salir la cuota, ¿verdad? Uy, tomé los dos lo mismo. Vamos a revisar en qué me equivoqué. El capital es 155. O sea, la obligación financiera es esta. La obligación financiera es esta. Listo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que pagar todos los meses una cuota de 885,000. O sea, todos los meses yo voy a sacar el dinero. El banco, una partecita la va a reconocer a abono a capital. O sea, de esos 50 millones, tú me pagaste 885, pero ojo, solamente abono a capital me descontaste 155,000 pesos. El resto es lo que yo te estoy cobrando por los gastos financieros, que fueron 730,000. Esta es la realidad, digamos, de una entidad financiera en ese proceso, de una persona o de una empresa que va a adquirir un crédito. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? No, señor, ninguna. No, señor.
Yo dije, ¿están ahí o se me Profe, una durmieron? pregunta. Dime. Esa información, ese Excel, usted no lo comparte, nos puede compartir al grupo. No, Ay, mentira, sí. sí. Sí, yo se lo comparto, a la carpetica, para que tengan todo eso, que le voy a crear una subcarpeta que diga material de apoyo. Y ahí yo se lo subo ahí ese proceso. ¿Sí? Bueno, porque como este es mi tablero, o sea, esto es como si estuviéramos en la clase y el profesor está copiando, usted después no se lleva el tablero para la casa. Entonces, en ese orden de ideas, este es el común denominador, lo de nosotros. Pero ahora me voy a poner en el papel de la entidad financiera. Yo soy el cliente que busca un préstamo. Ahora yo soy la entidad financiera. La entidad financiera va a prestarle al cliente. Entonces, el que enseguida crea, él dice, bueno, yo tengo que generar una cuenta por cobrar. ¿Por cobrar a quién? Al cliente. ¿Sí? Al cliente. Entonces le voy a crear esa cuenta por cobrar al cliente, porque, digamos, en este caso, por los 50 millones de pesos, ¿sí? Que él me pidió. Entonces, sería una cuenta por cobrar. Obviamente, de la caja o del banco, vamos a poner aquí banco, del banco de la empresa, pues sale el dinero. Salió el dinero, pero generó una cuenta por cobrar. Ahora ese cliente le paga la primera cuota. La primera cuota. Entonces, para el banco, prácticamente él dice, ya de la cuenta por cobrar, digamos en ciencia cierta, ya la cuenta por cobrar, él me abonó ¿cuánto? Él me abonó 155,000 pesos. Profe, pero es que él está pagando 800, sí, pero lo otro es un ingreso por intereses que le estoy cobrando. ¿Y el ingreso de cuánto es? Entonces nosotros miramos de 730,000. O sea, lo que era un gasto para el profesor Moisés es un ingreso para la entidad financiera. Y obviamente al banco, aquí, al banco le va a ingresar los 885,000 del valor de la cuota. Aquí tenemos débito y aquí tenemos crédito o haber, que sea la de contabilidad. Así sucesivamente el banco va cobrando cuota por cuota. Obviamente que eso va a ser depende o de acuerdo a la tabla de amortización, donde ustedes ven que el capital se va incrementando a medida que yo esté abonando a capital, y el interés o el gasto de interés va a disminuir, ¿sí? Pero digamos que en ciencia cierta, pues las entidades financieras, por decir, les voy a dar un ejemplo. Estados Unidos, los préstamos también son iguales que violentos que acá en Colombia. Pero, por ejemplo, prestan a una casa a 30 años al 2%, 3%. Colombia presta al 12%. O sea, miren la diferencia que existe entre un país desarrollado y un país en vía de desarrollo. Entonces, digamos que siempre es significativo. Y yo me acuerdo en el 2008, cuando hubo esa crisis financiera en Norteamérica, pues en Colombia no se sintió casi esa crisis financiera. ¿Y por qué? Porque los bancos tenían muchas utilidades, generaron muchas utilidades. En ese orden de ideas, este es el ingreso que yo me genero. ¿Sí? Entonces, profe, ¿y si ese cliente, digamos, qué pasa cuando no me paga? Pues yo ya la plata yo no la registro. ¿Cómo?
¿Cómo, mijo? Hombre, están en fiesta, hombre. En ese orden, ¿yo qué genero ahí? Una cuenta por cobrar. En esta parte yo genero es una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque el dinero no me ha ingresado a la entidad financiera. Entonces, digamos que en cierta medida vamos a colocarlo, un ejemplo, en una compra de un producto para que ustedes vean un poquito más la diferencia. Pero digamos que en ciencia cierta es prácticamente lo mismo. Pues obviamente en una entidad financiera cuando yo no pago me cobran intereses de mora. Esos intereses de mora pues sobre el valor de la cuota, ¿no? O sea, sobre estos 885, no sobre los 50 millones, los intereses de mora, pero estos intereses corrientes sí van corriendo sobre los 50 millones. Entonces digamos que por eso, digamos que es bastante delicado desde el punto de vista como cliente, ¿no? Como el banco, pues chévere, entre más te demores para pagarle, mucho mejor. ¿Por qué? Porque le vas a pagar mucho más dinero, porque a veces los intereses de mora, la tasa es la tasa máxima de usura. Entonces, digamos que en ciencia cierta, pues, que si usted no va a pagar, bueno, listo, pero si usted va a pagar, pero paga vencido, siempre le va a salir más caro que pagar el día que es. Vamos a simular, digamos, en este proceso, pero en una empresa comercial. Aquí vamos a simular en una empresa comercial. Instructor, una pregunta. Cuando Dime. una entidad bancaria vende la deuda, resulta que el cliente se demoró mucho en pagar y la entidad bancaria vende la cartera a una casa de cobro. De cobranza, esa casa de cobro, sí, esa casa de cobranza paga el capital completo o cómo es esa negociación ahí para que ella compre la deuda. Tú misma lo dijiste, por lo general las casas de cobranza miran el perfil, hacen todo el análisis y se lo compran así, bueno, banco, ya usted perdió ese dinero, ¿ve? Yo me voy a encargar de cobrarlo y yo, digamos, le reconozco, así cuando se hace por periodo, le reconozco el 20% o el 40% de lo que cobre, ya usted no cobró. La otra negociación es que yo cobro el 25% del valor de la deuda que tiene ese cliente y yo me encargo de cobrarla. Entonces, pero nunca va a ser el tiempo. Digamos que por lo general se negocia el capital, porque por eso ellos tienen un margen de interés que los condona. Por eso digamos que tú con intereses le estás debiendo a la entidad financiera, vamos a poner 20 millones, y de pronto la casa de cobranza te llama y te dice, si usted me paga hoy 7 millones de pesos, yo la dejo al día. ¿Sí? Y la saco de reportes y de todas esas entidades. Entonces, ¿qué quiere decir? De esos 7, obviamente la casa de cobranza le coge un porcentaje y el otro porcentaje si negociaron por trabajo. Pero si negociaron, tenlo por seguro que la casa de cobranza, digamos, en ese orden de ideas, se va por mucho, pero por mucho menos del 50%, porque ya es un dinero que está perdido. Pero eso lo genera cada entidad. O sea, no te puedo decir que ellos tengan una línea que todos tienen que cobrar el 20%, no. Ahí de pronto hay otros que cobran el 25%, otros el 23%, otros el 15% y así sucesivamente. Pero inicialmente se negocia con el capital. Ok, gracias, instructor. Listo. Los intereses quedan de poder de negociación. Ahora bien, digamos que dentro de una empresa nosotros vamos a comprar mercancía. Entonces yo compré, vamos a borrar aquí, inclusive, bueno, voy a dejar el IVA. Yo compré una mercancía por 9 millones de pesos. Cuando compro mercancía se la compro a un proveedor. En este caso, digamos el IVA descontable de 1.881.000, pues ¿cuánto le tengo que pagar a ese proveedor? Pues 11.781.000, porque le estoy vendiendo
le estoy comprando una mercancía más el IVA del 19%. Aquí nada más utilizamos, se me olvidan de esta, vamos a borrarla acá, de estas retenciones. Entonces simplemente compré la mercancía, compré el IVA que tengo que pagarlo porque va adherido a la mercancía y el proveedor. Listo. Ahí ya compré esa mercancía. Posteriormente tengo que pagarla. Cuando la pago, como me va a salir un dinero porque estoy comprando algo, me voy a desprender de un dinero, obviamente mi banco va a disminuir, o sea, mi entidad financiera o mi caja de donde yo vaya a pagar va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Porque estoy pagando algo que le debo. ¿Y a quién le estoy pagando? Al proveedor, por eso esa deuda también baja o se elimina. Pasa lo mismo, digamos que en ciencia cierta, digamos, vamos a hacerlo aquí en un Excel. Digamos que yo compré mercancía por 1 millón de pesos. Tenía un IVA, el IVA por lo general es del 19%, 190, y se la compré a un proveedor. Lo bonito de la contabilidad es que siempre les tiene que dar partida doble. Entonces aquí generamos esto, quitamos los ceros. Entonces aquí yo tengo partida doble, 1.190 y 1.190. Ahora bien, ahí yo no he afectado el dinero, porque es que el dinero lo afecta cuando yo pago. Entonces cuando yo pago es que el proveedor, ¿sí? ¿A quién le voy a pagar? Al proveedor, 1.190. Lo elimino. Estaba en el crédito o en el haber, pasó al débito para que diera efecto cero, ¿verdad? Y obviamente sale el dinero de mi caja o de mi banco, de mi cuenta bancaria, de mi NEC y de mi llave, ahorita de todas esas herramientas de pago. Listo. Entonces, digamos que ahí cuando yo compré, inicialmente yo no saqué el dinero. El dinero lo saqué fue cuando yo pagué en una empresa comercial. Si figuramos una venta, cuando yo vendo el producto, una venta, ese es un ingreso. Acuérdense que las ventas, por lo general, cuando la empresa generan un ingreso, en este caso, digamos que ese producto que compré 1 millón lo vendí en 1.500.000. Pero a mi cliente le cobré el IVA también, 19%. Y mi cuenta por cobrar o mi cliente, que es una cuenta por cobrar, me tiene que pagar 1.785.000. ¿Sí? Aquí no hay dinero todavía. Vamos a analizar esto. Simplemente, digamos que generé una venta, generé un ingreso por concepto de venta, pero todavía no me han pagado el dinero. Puede ser que no me lo paguen y pierda ese 1.785.000. Pero ese cliente es juicioso y cuando él me paga, digamos que hay un documento que se llama el recibo de caja, diferente al comprobante de egreso que fue el que utilicé en la compra, en el pago. El recibo de caja, pues ese cliente lo elimino para que me dé efecto cero y mi dinero entra a mi entidad financiera, a mi caja, a mi banco. ¿Sí? Entonces aquí ya entró mi dinero. O sea, inicialmente en todos los sucesos económicos, en los hechos económicos, no se reconoce el dinero, aunque haya una operación económica, haya una venta y una compra. ¿Por qué? Porque a veces esas compras y esas ventas son a crédito.
cuando es a crédito en esa parte. Diferente a utilizar una tarjeta de crédito. ¿Ustedes creen que es a crédito? No, al almacén sí le entra el dinero. Lo que pasa fue que ustedes se quedaron endeudados por comprar a crédito. ¿Preguntas hasta ahí, mis niños? Profe, una pregunta, ¿por qué a veces a las facturas les hacen el descuento del IVA y del ICA? Digamos que el descuento del IVA y del ICA no es que se lo hagan, sobre eso no hay descuento. Puede haber descuento sobre la venta, la factura aquí 1.500.000, por ejemplo. Digamos que yo vendí 1.500.000, pero mi cliente es juicioso. Entonces mi cliente es juicioso y tú le dijiste, yo le voy a hacer el 10% a esa mercancía, o sea, 150.000. En este caso, se lo sumé. En este caso, la factura va a llegar por 1.350.000. Cuando yo liquido el IVA, que sigue siendo el 19%, obviamente me va a dar un menor valor. Entonces, ¿tú crees que es un descuento sobre el IVA que te da 2.85, ahora 2.56? Pero no, el descuento se hace con la mercancía que yo estoy vendiendo. Lo mismo pasa con el ICA cuando se habla en el caso de Bogotá, ya que el ICA es un impuesto distrital o un impuesto municipal, o sea, cada municipio es responsable del recaudo del ICA. También digamos que en ciencia cierta se lo pueden realizar en el hecho económico, pero ¿sobre qué liquido el ICA o sobre qué liquido el IVA? Sobre el valor de la venta. O sea que si la venta disminuye, el IVA y el ICA van a disminuir. Si la venta aumenta, el IVA y el ICA va a aumentar, pero obviamente casi la factura no aumenta, porque si yo voy a cotizar y me dice que vale 1.500.000 y después listo, o al día siguiente voy a pagar y me dice que vale 1.800.000, pues yo no compro ese producto. Profe, y lo mismo lo de la retefuente. Bueno, la retención en la fuente se pone en práctica, digamos, en el proceso sobre la base de la compra o de la venta. Pasa lo mismo. Si yo tendría que hacerle una retención en la fuente, digamos, esa pregunta solamente te la es para ti. Yo sé que estás en grupal, pero en esa parte. Digamos que yo voy a hacer una retención en venta, que son anticipos. En esta casa, una retención no es lo mismo hacer el 2.5%, 2.5%. Entonces, ¿qué pasa? Tu cliente te tendría que pagar 1.185.000, pero te está pagando 1.747.000. Él te va a pagar menos y tú dices, ¿pero por qué, profe? Porque ese cliente te hizo una retención a ti. Cuando tú vendes, a ti te hacen las retenciones. Cuando tú compras, tú eres el que hace la retención. Entonces, ¿qué pasa hasta ahí? ¿Qué pasa en ese sentido? Cuando ustedes hacen el hecho económico, la operación económica, usted dirá, entonces yo perdí 37.500. No los perdió. Porque ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es un recaudo anticipado de un impuesto. O sea, le estoy pagando anticipadamente al gobierno esos 37.500, que cuando a mí me toque declarar la renta y en la renta me debe pagar 100.000 pesos, un ejemplo hipotético, pues le voy a decir, pues gobierno, yo no te voy a pagar 100.000 pesos, sino te voy a pagar 62.500. Y él te dice, ¿por qué? Si usted me debe 100.000 pesos. Porque la empresa a la que yo le vendí, ella me hizo una retención de 37.500. Pero eso es a nivel de empresa. Pues yo no he visto a la primera persona que entre al almacén, al Éxito, y compre, o al Carrefour o cualquier almacén, y compre, digamos, un producto y le costó 100.000 pesos y le diga al Éxito, te voy a pagar 80.000 porque te voy a hacer una retención de 20. Pues las personas naturales no podemos hacer retenciones. Este caso se ve entre empresas. A la entidad financiera, por ser una empresa muy grande, pues casi nadie les hace retenciones a las entidades financieras. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, profe. La dejé peor, pero bueno, de eso se trata para que siga investigando.
aquí el protagonista no eran los impuestos. Aquí el protagonista era, digamos, que la cuenta por cobrar. Para que ustedes vean en el sentido que en el proceso de la venta, o en el proceso de la transacción económica, del hecho económico, pues puede haber que se haga y no afecte el dinero. Si digamos en este primer momento no afectó el dinero. En este primer momento. ¿El dinero cuánto lo afectó? Pues cuando el cliente me pagó. ¿Sí? Pero en el primer momento mi cliente no me pagó, entonces por lo tanto no afectó el dinero. Entonces digamos que dentro de ese protocolo se ve tanto en compra como en venta. Ahora bien, volviendo a nuestras temáticas, acá en la guía, digamos que siempre existe un ciclo de cobro. O sea, por lo general no es que te vendí a crédito y mañana te voy a cobrar. De acuerdo en la factura, ahí uno coloca la fecha, si es a 30 días, si es a 60 días, si es a 90 días y así sucesivamente. O sea, la negociación queda en la factura. Ahora bien, digamos que dentro de esos movimientos, ¿qué pasa? Ustedes, digamos, pueden sufrir unas afectaciones. ¿Qué pasa a una entidad financiera cuando le presta un dinero al profe Moisés que es mala paga? Pues pierde la entidad. Pierde todo. Pues ese es el riesgo. Ese es el riesgo que entonces ustedes tienen que entrar a disminuir. Bueno, no tanto ustedes, porque ustedes se están capacitando en todo el proceso de la caja y manejo de caja, pero de pronto los analistas de crédito pueden pifiarse y prestarle un dinero a Moisés que no le va a pagar. Entonces ahí digamos que esas son las afectaciones. En este caso, digamos que ese es uno de miles riesgos. Me acuerdo ahorita hace poco de unas estafas que estaban haciendo con el Nequi y el David Plata. Entonces iban a una tienda de barrio, compraban un producto, mira señor, ya le pagué por Nequi, le mostraban la transacción, sí, exitosa, y se iban. Y cuando iba a verificar el tendero, ¿qué pasaba? No le había entrado la plata al Nequi. Entonces digamos que eran varias estafas, el cual siempre las entidades financieras les tienden a prevenir al comercio electrónico, digamos, de ese tipo de fraude. Ahora bien, digamos que hoy les hice la introducción. El próximo jueves vamos a ver ya el desarrollo de la actividad. Igual por eso les aplacé todo el proceso de... Pero sí quiero indagar todo sobre la temática que vamos a hacer. Entonces nos dice, al finalizar debe dar algunas recomendaciones sobre los beneficios y las afectaciones que pueden provenir, ¿sí?, de una transacción por cada tipo de medio de pago electrónico, tanto para el comercio nacional como para el comercio internacional. Es importante tener en cuenta que el documento donde elabora el taller debe contener los siguientes aspectos. Ya ustedes son más que duchos en esa, digamos, en esa introducción, en ese protocolo, en ese proceso y procedimiento del desarrollo de los trabajos que nos piden el SENA. Digamos que en ciencia cierta, ¿qué día iba a pagar un seguro? Y me metí a la plataforma, lo pagué. Y yo dije, bueno, listo, ya estoy asegurado. Y qué día se me dio por consultarlo. Y vamos a ver que me habían clonado, o sea, no me habían clonado a mí ni mi computadora, habían clonado la plataforma de la entidad donde la aseguradora, donde yo iba a hacer el pago. Entonces, yo pensando que le estaba pagando a esa empresa y le estaba pagando a otra empresa. Entonces digamos que, bueno, a un estafador en este caso. Entonces digamos que esos delitos, ese tema que a veces es tan de pronto insignificante para algunos, como verificar que tenga el candadito aquí en la parte superior de la URL para ver si es una página segura, verificar que la página sea la correspondiente al almacén.
Entonces digamos que en esa medida pues se puede minimizar un poquitico el riesgo. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la lista de chequeo. Acá el documento con el procedimiento del manejo de caja según los lineamientos de la organización. Listo. El instrumento de evaluación, ¿qué es lo que nos van a evaluar en ese procedimiento, en ese proceso que ustedes van a crear? Entonces, como recuerden que la formación del SENA se basa por proyecto, acuérdense que ustedes constituyeron una empresa, una entidad financiera, una entidad de crédito, de ahorro, viendo las problemáticas desde cada una de las regiones. Después crearon unas políticas de servicio al cliente, del manejo del dinero, de atención, así sucesivamente. Entonces todo fue enfocándose en el desarrollo del proyecto. Y nuestro proyecto es implementar protocolos, ¿sí?, de productos y servicios financieros, aplicando los métodos de administración del riesgo de las organizaciones según la política comercial. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar, que es el procedimiento en el manejo de caja según los lineamientos de la empresa. Entonces, presenta el procedimiento basado en un caso de mercado financiero y comercial, ¿sí o no? Entonces tiene que estar enfocado. Por eso nos dijeron que tendríamos que estar enfocados en esa parte. Presenta los 6 procesos del ciclo del pedido de cobro en esta parte. ¿Esto dónde lo conseguimos? Pues en el material de apoyo. Ya lo vamos a revisar dónde lo encontramos. Se evidencian los procedimientos en las operaciones de caja en cuanto a la administración del efectivo y registro de los ingresos. Se identifican en el taller los lineamientos que pueden implementar en una organización en las operaciones del efectivo. Contextualiza las políticas institucionales con el consumidor financiero. Reconoce factores esenciales que abarcan todo el ejercicio de las operaciones financieras en caja. Colocación, captación, ¿sí? Vimos la clase pasada del cheque, el cruce, también eso. Que acuérdense que cuando hablo de efectivo no estoy hablando solamente del dinero, también estoy hablando del cheque, ya que es un título o valor que se genera en cambio inmediatamente. Identifica los productos financieros de acuerdo a las políticas comerciales. Presenta las recomendaciones sobre los beneficios y las afectaciones que pueden provenir de una transacción por cada tipo de medio de pago electrónico. Presenta la propuesta en un documento cumpliendo con los criterios de entrega, el objetivo, la portada. Entonces digamos que de ahí nace la rúbrica que nosotros, digamos, los instructores comenzamos a evaluar. Entonces digamos ahí, y de ahí es donde sale su notica, que el 80, que el 90, que el 100% y así sucesivamente. Ahora bien, volviendo, digamos, espero que no me haya salido a la guía. Yo creo que sí se salió en este proceso. Volviendo a la guía de aprendizaje. Esto es contabilización, servicios comerciales. No es por acá. Servicios comerciales. Vamos a entrar a esto. Volviendo a la guía 5, vamos a aquí, estamos a activar el proyecto 5. Aquí tenemos las operaciones electrónicas aplicadas en contabilidad. Aquí nosotros tenemos el material que nos va a servir para el desarrollo de esa actividad. Entonces, aquí le damos clic y nos dice las operaciones electrónicas aplicadas en contabilidad. A través del presente componente, el aprendiz reconoce los diversos procesos y técnicas de transacciones dentro de la organización, contemplando cada uno.
introducción, pagos electrónicos, recaudo de impuestos, comercio internacional, divisas, contabilidad bancaria, software del efectivo y actividad diaria. Vamos para la introducción. Entonces, digamos acá. En consecuencia, los documentos, fuentes y los registros contables existen de forma digital como reemplazo a la alternativa de un papel de un sistema de contabilidad electrónica que ayuda a las empresas a mantener sus datos financieros en un software contable, obviamente para proteger toda la parte de la información financiera. Todas estas transacciones que yo les expliqué al inicio, cuando yo veía el ingreso con la cuenta por cobrar, el inventario o la mercancía contra el proveedor, ¿qué quiere decir? Todo eso son hechos económicos. Todo eso es contabilidad. Este componente brinda, digamos, el impacto de la contabilidad electrónica en los negocios modernos. De igual manera, el manejo y movimiento de las divisas, estableciendo estrategias de pago y negociación que se implementen en el ámbito internacional y que brindan la seguridad, digamos. Me recuerdan la próxima clase y les hago un ejercicio de las divisas muy chévere cuando ustedes invierten en dólares, pero el dólar bajó de precio y ahí nos genera una diferencia. Ustedes creen que ganaron, pero perdieron. Es un ejercicio que tengo chévere para los chicos. Entonces, bueno, ahí ustedes ven su introducción de su contabilidad, ¿sí? Entonces, inicialmente tenemos los pagos electrónicos. Nos dice, los pagos electrónicos son una forma de realizar transacciones. Ahorita el 95% de todas las transacciones se hacen en banca electrónica, se hacen por medio electrónico. Lo que no se genera por medio electrónico en estos momentos son de pronto las regiones donde todavía no haya cobertura de internet, porque todavía lastimosamente en Colombia tenemos regiones que no hay internet. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero todas las transacciones, pues yo le pregunto aquí a mis 40 estudiantes que están conectados en estos momentos, ¿quién tiene NEC, quién tiene DaviPlata, quién tiene llave? Y pues todos me van a decir que tienen. Ahora me dice, profe, yo no tengo. Bueno, en su gran mayoría. En este caso, digamos que ya no se necesita, yo les decía que era un título valor que estaba en extinción, pero todavía se seguía utilizando, que eran el uso de los cheques físicos o el efectivo. Inicialmente ya se ha vuelto un riesgo traer el dinero, que día había una noticia, una señora que sacó la liquidación, no sé, algo de dinero de una entidad financiera y le hicieron un fleteo. Entonces, digamos que esos tipos de riesgos, por eso la entidad comenzaba a manejar. Entonces, los beneficios de los pagos electrónicos son muy convenientes, tanto para las empresas como para sus proveedores, porque ellos en el contexto de las cuentas por pagar, que es proveedor, es una cuenta por pagar, los pagos electrónicos son beneficiosos. ¿Por qué? Porque reducen costos, mejoran las relaciones, aumentan la visibilidad y hay mayor seguridad. Yo pienso que una de las gran partes es la seguridad en esa parte. ¿Cómo reducen los costos? Pues ya yo puedo hacer una transacción de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria diferente. Eso ya en estos momentos no me cobran nada. Tenemos vínculos comerciales. Pues las personas, para mejorar las relaciones con los proveedores, pues facilitando los pagos de una manera más rápida y así sucesivamente. Ya hablábamos que evitando el fraude, toda esa parte, ya cuando uno genera un pago electrónico, son un poquito más seguros que generar el pago en cheque, en papel, en efectivo y así sucesivamente. Acuérdense que las empresas ya casi todo lo manejan electrónico, pagos y todo eso, porque digamos que es más seguro, digamos que se puede verificar más que el efectivo. Por eso a las entidades financieras casi no les gusta el efectivo. Y ustedes me dicen, profe, ¿y ese no es el producto de ella? Claro, pero es que el efectivo a veces es difícil de rastrear.
Nosotros al principio, cuando hablábamos del SARLAF, el SARLAF era el documento que se diligenciaba para ver de dónde provenían los fondos, que no provenieran ni de lavado de activos ni de financiación del terrorismo, pero eso se diligencia con cierto monto. ¿Y qué pasa si yo consigno un poquito menos de ese monto? Ya no lo diligencio. Entonces digamos que el efectivo es muy difícil de rastrear, por eso a las entidades financieras no les gusta, casi a ninguna empresa, todo que esté bancarizado. Acá tenemos unos pros y unos contras, digamos, de como todo, hay cosas buenas, hay cosas por mejorar en todos los procesos. Pero yo creo que en la banca electrónica, en esos pagos electrónicos, hay más beneficios que cosas a mejorar, pero obviamente todo proceso y procedimiento tiende a mejorar. Pues digamos que una persona de edad, usted le pide que le haga un pago electrónico y obviamente no se lo va a hacer, porque no sabe, está limitado a todo el tema de la tecnología. Diferente a ustedes que están recibiendo unas clases virtuales y comienzan a trabajar con unas plataformas, ya ustedes nacieron con ese chip. En cambio, si ustedes le piden el favor a sus papás, a sus abuelos, pues papi, dame tu llave, dame tu breve. Pues eso qué es. Entonces en ciencia cierta. Procedimientos transaccionales. Nos dice, cada vez es más común que una empresa pague a un proveedor con un pago electrónico, ¿sí? Ya uno utiliza PSE, Payu y otras, digamos, proveedores, digamos, que proveen ese servicio de pago electrónico seguro. Un pago único del cliente al proveedor. Puede usarlo para comprar un artículo de consumo o pagar una factura. La simulación que estábamos haciendo en la contabilidad. Es un pago único y no recurrente. Un pago recurrente a un cliente al proveedor. Del cliente al proveedor. Un pago recurrente es de una manera constante y regular hasta cumplir por completo la responsabilidad adquirida. Por ejemplo, programar un pago para pagar la hipoteca, para pagar un arriendo. Es un pago programado que todos los meses es recurrente, ya que todos los meses tengo que pagarlo. Y el famoso débito automático o pago automático del banco al proveedor. Un pago automático de un banco a un proveedor es cuando un banco establece un pago programado recurrente. Funciona igual que un pago recurrente del proveedor al cliente, excepto que el dinero proviene directamente del banco. Acuérdense, dentro de los servicios financieros, hablamos en algún momento de la libranza. ¿Qué pasa? Mi empresa, cuando me consigna mi salario, ¡pum!, ya él me hizo el descuento. ¿Qué descuento me hizo? Me hizo el descuento de la libranza. ¿Por qué me hizo el descuento de la libranza? Porque yo autoricé a que me hicieran ese descuento. Entonces, precisamente ni siquiera entró ese dinero a mi cuenta bancaria, sino la misma empresa le dijo, bueno, banco, esto es lo tuyo, que del descuento, y esto es lo que le vas a consignar a la cuenta de ahorro o a la cuenta de nómina. Bueno, cámara de compensación automatizada, los pagos ACH transfieren dinero electrónicamente entre cuentas bancarias. Por ejemplo, si desea que el banco de su empresa envíe su pago de 20 pesos por el libro que ordenó directamente de la cuenta bancaria. Aquí yo siempre les pregunto, ¿ustedes no han hecho transacciones con Chain, con Amazon, con Temu, con toda esa, digamos, plataforma de comercio electrónico? Y estoy hablando de plataformas internacionales. Entonces, claro que lo hemos hecho. Entonces, digamos, tarjeta de crédito virtual. Ya tenemos la tarjeta de crédito en el celular. Ya no hay necesidad de tener el plástico en físico, ¿verdad? Ya estas tarjetas, digamos que contienen un código de seguridad y una fecha de vencimiento. Esas tarjetas virtuales, en este caso, ya los contienen dentro de la misma plataforma. Pues yo dentro de la tarjeta virtual simplemente entro a mi celular, me genera la tarjeta y pago con el celular. Entonces digamos que también han reemplazado en esa parte.
Cuando hablamos de los tipos de un sistema de pago electrónico, se podría decir sistema de pago electrónico o sistema de pago en efectivo. Entonces, si yo pago con una tarjeta de crédito, obviamente automáticamente se detecta quién hizo la transacción económica. ¿Por qué? Porque tiene que estar a nombre de la persona que la está utilizando. El pago en efectivo obviamente es un poquito diferente. Entonces, digamos que cuando hacemos operaciones en las bancas electrónicas, jóvenes, los pagos van a ser más rápidos y precisos. Ya habíamos dicho que los costos se reducen, que es más seguro, que mejora el acceso a datos e informes, ¿sí? Y llega a nuevas audiencias, digamos, a nuevos clientes. Ahorita los millennials y los centennials son ya operadores electrónicos por naturaleza. Pues yo tengo una bebé de 3 años y ella ya coge mi celular, se mete en YouTube, descarga su payaso Plin Plin y hace ya ahí. Entonces, hace 30 años o hace 20 años, ¿por qué? Porque ellos ya nacen ya con esa habilidad. Bueno, cuando hablamos del procedimiento del manejo, digamos que cuando se genera una transacción electrónica, ¿qué va a pasar? Pues obviamente ellos envían, cuando son montos, generan un código de seguridad. Ese código de seguridad usted lo tiene que incluir para que se pueda efectuar las transacciones. Cuando son transacciones habituales o pagos recurrentes, ya a veces la misma inteligencia artificial omite todo ese proceso y ya como dice, bueno, ya conozco a este proveedor, ya conozco a este cliente, ya no se le envía el código de seguridad, sino automáticamente genera el pago, ¿sí? Y obviamente más seguro si usted programa ese pago. Cuando nosotros vamos a hablar de la herramienta de limpieza de datos, digamos el titular de la tarjeta. Entonces el titular de la tarjeta o autorizado, obviamente es el que tiene la tarjeta, está a nombre de la tarjeta, el usuario tiene el nombre de la tarjeta consignada en la misma. El comerciante, cualquier persona, ¿verdad? Establecimiento de comercio, sea virtual, sea e-commerce, sea físico, pues es el comerciante. El emisor, como tal, es la organización financiera, el banco, ¿sí? Que emite una tarjeta de pago, una tarjeta maestra. Bueno, evite cualquier, digamos, tarjeta o para soportar, porque también podemos hablar de las tarjetas débitos, así sucesivamente. El adquiriente, que va a ser la persona al cual, si es una tarjeta de crédito, es la que se va a comprometer a hacer los pagos. Si es una tarjeta de débito de ahorro, digamos, es el dueño de esos fondos, de esos dinero. La pasarela de pagos, que era la que yo les decía, como PSE, como Payu, son, digamos, una herramienta o un intermediario que el que dice, venga, por mi pasarela de pago, usted puede pagar de manera más segura. Entonces uno ingresa ahí y a esa red y por lo general por PSE puede generar los pagos. Y autorización de la certificación. En este caso, la autoridad de la certificación de confianza que proporciona los certificados de clave pública de los titulares de la tarjeta, de las pasarelas de pago, etc. Aquí tenemos los 6 pasos que les dije que nos está pidiendo del protocolo. Inicialmente, el cliente abre una cuenta bancaria, ¿sí? El cliente puede abrir una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, ¿sí? Cualquier producto financiero. El cliente puede abrir una tarjeta, digamos aquí en este ejemplo, una tarjeta de crédito como una Mastercard o Visa con un banco X o Y, ¿sí? Es decir, un emisor que admite transacciones de pago electrónico y el protocolo de transacciones electrónicas. El cliente recibe un certificado.
Sí, una vez, por eso lo primero que le piden es la cédula en original, la verificación de la cédula original. Una vez se verifique toda esa parte documental, pues recibe un certificado digital que es emitido por la autoridad de la certificación. Este certificado contiene el detalle del cliente, como el nombre clave, fecha de vencimiento y número de certificado. El comerciante recibe un certificado, o sea, el comercio que desea aceptar ciertas marcas de tarjeta. No sé si han entrado a almacenes que de pronto dicen, aquí solo se acepta Visa, o aquí solo se acepta American Express, o aquí así sucesivamente. El cliente realiza un pedido. Digamos, en este caso, el cliente realiza un pedido. Cuando el cliente realiza el pedido, cuando genera esa compra, ese hecho económico que donde compra y genera el proceso del pago. El comerciante está verificado, o sea, no le gemelearon la plataforma y así sucesivamente. Envía los detalles del pedido y del pago. El comerciante solicita la autorización del pago, ¿sí?, en esta parte para que le consignen la tarjeta. La pasarela autoriza el pago, que es la intermediaria, ¿no?, la plataforma, la interfaz. El comerciante, como ya le entró el pago, él confirma el pedido. Y por último, digamos, la persona recibe pues ese pedido. Entonces digamos que con estos pasos inicialmente nosotros vamos a identificar cada uno del proceso y procedimiento del manejo del dinero, en este caso del manejo de la caja, del efectivo, y eso lo vamos a contemplar. Igualmente todavía no los voy a poner a trabajar en eso hasta no traerles un ejemplo más tácito sobre el protocolo. Ya lo vimos desde la parte contable, lo vimos desde el préstamo, lo vimos desde la venta de una mercancía, lo vimos desde la compra de una mercancía, cuando queda pendiente por cobrar, cuando ya se paga. Y vimos una serie de herramientas. O sea, esta semana, los que no han terminado la actividad, que creo que la 62 no la ha terminado, y la 03 algunos tampoco las habían cargado, entonces todavía tenemos plazo para hasta el 27, creo que les di del 25 al 27. Y ya les activo el 27 esta actividad. Entonces digamos que las tarifas que generan esas empresas o las entidades financieras pues varían según la región. Usted compra en Bogotá una Coca-Cola 2.000 pesos, pero si está en Leticia, Amazonas, pues una Coca-Cola vale 5.000 pesos. Entonces, obviamente, digamos, en cierta medida va a generar. Ahorita es bueno comprar en el exterior. ¿Por qué? Porque el dólar está bajo. Entonces ha bajado, entonces por lo tanto yo pongo a cotación un ejemplo del iPhone 17 Pro Max, que fue digamos que el bombo que le hicieron. Pues en Colombia costaba 9 millones, pero importarlo costaba 6 millones. ¿Y por qué esa diferencia de precio? Porque digamos que en cierta medida cuando uno va lo compra simplemente sin ejercer la actividad económica, uno está de paseo, va y lo compra, pues hace la negociación. ¿Qué pasa cuando yo compro inicialmente, importo mercancía? Pues de manera legal me toca pagar una serie de aranceles. Esos aranceles no lo paga la persona. ¿Por qué? Porque la persona no lo compra con la intención de venderlo. Simplemente lo compra para consumirlo, en cierta medida. Entonces, mis niños, espero que les haya gustado la explicación. Igual vamos a continuar con este material de apoyo. La próxima clase les traigo un ejemplito. Me vayan indagando, investigando más sobre todo ese proceso de caja para que ustedes puedan tener una mayor claridad del desarrollo del informe de este taller que se toca presentar o de este procedimiento.
Entonces queda la actividad, ya saben, esta actividad queda aplazada para el 27, en cierta medida los que la pueden ir adelantando, pues la pueden ir adelantando, pero todavía no se va a habilitar. Sino hasta desde el 27, por ahí hasta el 30 o 1 de diciembre. Dime, Edinson. Buenas tardes, instructor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Espero que esté muy bien. Una consulta. La única actividad que queda pendiente es la que estaba para el día de hoy, la del manejo de efectivos. Exactamente, que fue que me tocó correrla hasta el 27, mijo. Bueno, sí, porque no me pude conectar, no había tenido acceso, pero gracias entonces por la... No te preocupes, mijo. Perfecto. Dime, Lucía. Buenas noches, instructor. Buenas noches, mija. Instructor, es que yo tengo una confusión sobre el taller, yo no lo he enviado todavía. Yo lo estaba enviando, o sea, lo realicé sobre el que envió el instructor en el material de apoyo. Sí, claro. Exacto, o sea, el primer taller, acuérdate que era las características del dinero, revisar el dinero, que ya estaba el formato en el taller como tal, o sea, te daba ya el caso. Descríbame el billete de 100,000. Que tiene el Valle de Cócora, que tiene a Jorge Isaac, que tiene, sí, entonces ya tú comienzas, ese era el taller que se le amplió la fecha, mijita. Listo, instructor, es que estaba confundida, pensé que tocaba hacer algo más en Excel. No, yo traje el Excel, era como mi tablero para explicarle el proceso de compra, el proceso de venta y así sucesivamente. Pero no tenían que hacer nada en Excel todavía. Listo, instructor, muchas gracias. Listo. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la explicación del día de hoy. No se les olvide la realización del taller, hemos tenido también ahí para que ustedes lo puedan cargar. Les deseo una feliz noche, muchos éxitos y nos vemos, confiando en Dios, el próximo jueves. Listo, profe, feliz noche. Gracias, César, que estés muy bien. Ya le seguimos recomendando con don Luis Bolaños. Listo, mijo, exacto. Gracias. Buenas noches, gracias. Instructor. Está muy perdido ese profesor. No. Anda, ¿saben qué, chicos? Nadie me avisó y hoy no se grabó la sesión. No joda. Pero bueno, igual no quedó actividad, la generan ahí y la actividad que estaba yo la expliqué. Entonces el próximo jueves les explico nuevamente rápidamente ya la actividad y le generamos fecha a la nueva actividad. No pasa nada. No pasa nada. Vale, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Instructor, una consulta. Es que el instructor de comunicación no contesta ni nada y al fin, pues esas evidencias que se enviaron. No, él las tiene que calificar, mija. El de emprendimiento. Él es el que la tiene que calificar. Él las tiene que calificar. Luis Bolaños. Sí, exacto. Pues ya le mandamos el correo, pues estamos esperando, si no las califica aquí a la otra semana, pues ya nos toca mandarle el correo, pero con copia a la coordinadora. Listo, sí, señor. Listo, mi. Buenas noches. Buenas noches.